Bueno, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. Disculpen los minutos de demora. Vamos a hablar del dengue y no pretende esta ser una exposición aburrida que de repente he visto en la facultad, donde les hablan de qué es el virus y todo lo demás. Asumo que eso ya lo tienen como en su chip, pero vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el manejo en esta enfermedad y todo lo que deben saber para poder enfrentarla. Ahora que ustedes van a ir a establecimientos de salud, muchos de ustedes a zonas endémicas. Creo que esto no funciona. No funciona. Entonces, para hablar del dengue tenemos que hablar que es una enfermedad dinámica, ¿ok? Y una enfermedad sistémica. Esas dos palabritas nos dicen mucho. Sistémica y dinámica. Significa que no solamente, si bien es cierto, uno de los principales sistemas a complicar el sistema hemodinámico y van a tener que monitorizar a su paciente, dinámico significa que un paciente con dengue puede complicarse el día 3 de enfermedad y ustedes el día 1 lo vieron caminando tranquilo en su puesto de salud. Uno de los éxitos en el monitoreo de los pacientes con dengue es que uno tiene que estar de cerca como médico tratante de sus pacientes y tiene que hacer un monitoreo muy estrecho. Entonces, eso es algo de lo que vamos a hablar hoy día. Incluso algunos doctores de la escuela un poco más antigua decían hay que hacer manejo enzimático en dengue, estar encima del paciente, monitorizando. Entonces, y en ese contexto, y algunos que venimos de generaciones un poco más tecnológicas, en el INS hemos diseñado este aplicativo que se llama el Dengue Oncoy, lo descargan en su Play Store, gratuito, les da información epidemiológica, guías de práctica clínica y un algoritmo de manejo. Nos hemos metido varios infectólogos a hacer supuestos de manejo en base a la norma técnica y a salir aplicativo, así que lo pueden utilizar. Y ustedes que de pronto, si no han tenido antes haber estado frente a un paciente, una experiencia previa, definitivamente esto va a ser su acompañamiento y les va a ayudar bastante. ¿Okay? Entonces, en ese aplicativo encuentran todo lo necesario ustedes para poder manejar a sus pacientes y los hemos diseñado varios médicos, desde infectólogos hasta médicos informáticos, y lo descargan y es gratuito. Ya estamos en la segunda versión, si quieren QR, lo escanean y lo descargan en su aplicativo. Ese es nuestro celular de los médicos, hay varios aplicativos médicos. Bueno, en mi caso, el CIE10, no se olviden para sus códigos de su hoja CIS o de su FUA. Ok, aterrizando un poco más, estos son los factores de los por cuales un paciente se puede complicar con dengue, ¿no? Tenemos factores de virulencia de la cepa, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en Perú hemos tenido una introducción del serotipo 2, el Asia América, ha demostrado tener una mayor agresividad. Eso puede ser uno de los factores que en nuestro país esté provocando mayor cantidad de casos hospitalizados. Por otro lado, tenemos los factores del huésped, factores de riesgo que todo paciente tiene, diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, etc. Insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, cirrosis o problemas hepáticos. Ya son enfermedades que el propio paciente tiene y otros factores de inmunidad. Aparte que estas enfermedades también pueden provocar un cambio en la inmunidad. Recuerden que la edad es uno de los factores que también tiene que ver mucho con la inmunidad. Pero también hay transmisión de serotipos. Y en el Perú, el año pasado tuvimos mayor presencia del serotipo 2 y ahora del serotipo 1. Ha habido una inversión. Y el serotipo 3 es un serotipo que se está avisorando en algunas zonas de Cajamarca, como San Ignacio y Jaén. Y en Lima Este, en algunas zonas de Lima Este, Ate, Chosica. Entonces, esos contextos, ¿qué significa el serotipo? Significa que si hace 2 años yo me infecté de dengue con serotipo 2, este año me puedo infectar con otro serotipo, ¿no? Y es más, hay estudios que detallan que algunas mutaciones del serotipo
muy específicas como el Asia América pueden provocar reinfecciones. Entonces, dicho esto, tienen un denominador que es su cantidad de pacientes que no tienen inmunidad, tiene una inmunidad muy limitada, o sea, que pueden ser, están expuestos frente a esta enfermedad, y ustedes son el 4. Ustedes pueden ayudar a detener la severidad o hacer un manejo adecuado del paciente con eso de acá, que es el momento de búsqueda de atención y calidad de manejo del paciente. Y ustedes como médicos de primer nivel nos van a ayudar un montón a trabajar en este contexto. Esta es una foto, quien habla va, cuando hay un brote de dengue y una zona en rojo, me mandan a mí. Y yo me he encontrado con muchos médicos como ustedes, jóvenes, algunos de ustedes con mucha o poca experiencia en dengue, va a depender mucho de la región donde han estudiado, pero siempre con muchas ganas, ¿no? Entonces, me apego a uno de ustedes, me sumo al equipo y empezamos a trabajar en zonas colapsadas. Este es el común denominador, colas, ¿no? En la atención y una sala de espera. O sea, la sala de espera ya está llena, estas dos estaban yendo en otro sitio, pero estaba lleno ya, y este es lo de que está afuera, ¿no? Y la sala de hospitalización, los ubiclines llenos, estas son carpas, no es hospitalización, es algo adaptado. Porque la sala de hospitalización ya está llena. Esta es una foto de hospitales de Chiclayo. Entonces, ese es el contexto. Nuevamente recurrimos a los médicos jóvenes para enfrentarnos a epidemias como en el COVID. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Lo primero que hacer es reorganización de los servicios de salud. Cuando están aumentando los casos, definitivamente tienen que aumentar también los recursos humanos. Y tienen que hacer una reorganización dentro del establecimiento de salud de áreas no críticas a áreas críticas. Entonces, si en esta jurisdicción los pacientes están falleciendo por dengue, esa es la prioridad. Punto. Hay otras áreas importantísimas y programas importantísimas del Ministerio de Salud, salud bucal, planificación familiar, hacen un gran trabajo, pero en ese momento estaban falleciendo por dengue. Y el gerente tiene que tener la suficiente madurez para saber que esa es la prioridad. Quiere decir que en el Ubiclin tienen que haber mayor cantidad de personal de salud. A veces me ha tocado ver colegas que están dando vueltas por ahí, mientras en la emergencia o en el Ubiclin el colega médico está saturado, no sabe qué hacer, con full de pacientes. Eso no debe pasar. Entonces, lo primero que hacer es reorganizar los servicios de salud, y esta es una foto por la cual de pronto se van a tenerla en sus retinas de acá a futuro. Y ahí lo que yo les digo es que todos son importantísimos para el manejo de dengue, desde el personal técnico. Yo cuando llego a un establecimiento de salud, a quien primero capacito en cuestión de minutos es a mi personal técnico. Me lo jalo a un costado y le digo, ¿cómo tomas la presión arterial? Si no sabe o sabe, no importa, lo capacito. Y verifico que él tome bien la presión. Porque cuando ingresa el paciente al establecimiento de salud, él es quien primero va a recibir y va a tomar la presión del paciente. Debería ser eso. Sería un error si el paciente pasa a la sala de espera, está 1 hora, no le toman la presión arterial, está 2 horas y no le toman la presión arterial. Eso es un error, porque una frase que siempre le digo a colegas como ustedes cuando voy a sus establecimientos es que esta es una trinchera y yo no debo dejar que los errores sucedan desde la puerta del establecimiento de salud. Paciente que ingresa al establecimiento de salud es paciente que debemos saber. Si una persona está sentada como ustedes esperando atención, yo debo saber que ese paciente está hemodinámicamente estable, para saber que me está esperando de forma adecuada. Y ahí hablamos de prioridades. Hay una norma técnica hace algunos años atrás que habla de prioridades. Un paciente hipotenso es una prioridad 1 y pasa a trauma shock, ¿ok? O a sala de emergencia o el área que tenga el establecimiento de salud. Y eso es algo que puede estar fallando en el establecimiento de salud. Cuando hablamos de dengue, hablamos de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Según la data epidemiológica en el país, ese es el porcentaje de pacientes. Oscila, según la OPS-OMS, entre 85 a 90% de dengue sin signo de alarma, entre 10 a 15% de dengue con signo de alarma y 0.04% por dengue grave. Pero miren lo de rojo, estamos mayor del indicador. Si decimos que 0.04 es algo plausible de pacientes complicados en dengue, nosotros estamos en más. Algo está pasando, por 10 casi. En puntos rojos están los pacientes que se deben hospitalizar según la norma técnica. Dengue sin signo de alarma se monitoriza de forma ambulatoria por consultorio externo, lo citan al paciente dejando un día,
y todo bien. Pero hay pacientes que no tienen signo de alarma, pero son pacientes de mucho riesgo y tienen que valorar su hospitalización. Por ejemplo, una gestante es de mucho riesgo. Por ejemplo, menores a 1 año, mayores de 60 a 65 años, obesidad mórbida, diabetes mellitus, enfermedad renal. Un paciente que está en diálisis y tiene dengue es un paciente que por la deshidratación va a tomar 1 litro de agua y ese litro de agua no se va a ir al endovascular. Va a haber una zona por su problema renal que obviamente se va a extravasar y puede ir a los pulmones y puede haber insuficiencia respiratoria por efusión pleural. Teniendo en cuenta que el paciente va a estar deshidratado y va a estar tomando bastante agua, ese paciente se debe hospitalizar. Lo mismo en una hepatopatía, es un paciente que no solamente tiene problemas en el hígado, hay disminución de la albúmina, hay aumento de la presión oncótica. Si le meto mucha agua, ¿dónde se va eso? Al intersticio y va a ser otros problemas. Entonces, ICC. Y la norma técnica también dice riesgo social, paciente que viva solo, a lo mejor lo hospitalizo porque se puede complicar. Bueno, no hay duda que los signos de alarma, que son dolor abdominal intenso, sostenido y continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas de alguna zona, epistaxis, gingivorragia, hematemesis, etc. Cualquier sangrado, signo de alarma, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, o sea, que se levante y tenga una pequeña lipotimia, hepatopatía de más de 2 centímetros y aumento progresivo. Miren, la mayoría son clínicos. La mayoría de ustedes lo van a ver al frente del paciente en el segundo 1 que están al frente de él. Entonces, cuando están en un brote de dengue y voy a estas zonas, en verdad yo no necesito una prueba diagnóstica para saber quién es mi prioridad y quién necesita hospitalización. Acá me lo está diciendo todo. Los dos últimos, uno es el examen físico, que es la hepatomegalia, y otro es el aumento del hematocrito. Bueno, necesito un laboratorio, no siempre lo tengo, pero los demás son clínicos. O sea, ustedes pueden tomar la decisión de hospitalizar y no hay nada que hacer. Que dengue grave es algo que es prioridad, tiene que estar en la UCI o en una unidad de trauma shock o en una unidad de emergencias y referido de inmediato. Ok, como todo en la vida requiere praxis, les voy a mostrar algunas fotos de las visitas que he hecho y algunos pacientes que he trabajado con colegas como ustedes. Llegué un día a triaje, el primer principio, todo paciente que veo que debe estar sentado tengo que saber su presión arterial. Y llegué y le pregunté a mi personal técnico, ¿cuál es la presión arterial de esa señora que tiene más de 60 años, que está sentadita ahí, somnolienta? Me dijo, no sé, doctor. Le tomamos la presión, estaba 80-40. Inmediatamente pasó trauma shock, 2 vías, manejamos la presión, estabilizamos y referimos, porque era un establecimiento 1-4, que no tiene mucha capacidad hospitalaria. En cuestión de minutos, en mi minuto 1 que estaba en el establecimiento de salud, previamente los médicos me habían dicho, doctor, todo bien. Esto es dinámico. Si ustedes, cada vez que empieza su consultorio, ustedes deciden cómo empezarlo. Si van de frente al consultorio aburridos porque la rutina del día les ganó, o van animados, antes de entrar al consultorio, miran todos los pacientes que están en triaje, les preguntan cómo están, hacen contacto visual con ellos, idóneamente contacto verbal, pero en esa paciente no se les debe escapar. Esa paciente es prioridad. Solamente viéndola tiene que estar hospitalizada por mayores de 60 años y está hipotensa. Y la otra regla que sucede en consultorio externo de dengue, todos los demás se quejaban y ella no se quejaba. Cuando un paciente no se queja o está dormidito, es porque, como algunos de ustedes que de repente están por guardia, es porque de pronto algo está pasando. Algo está pasando con ese paciente y tomen contacto con él, ¿ok? Si tuvieran a un personal técnico en triaje constantemente tomando la presión arterial de esos pacientes, ustedes tienen a su sensor, a su indicador, que saben que les va a garantizar que no se compliquen sus pacientes durante la estancia. No he puesto ejemplos de periódicos diciendo paciente falleció en sala de espera. Suceden. Y para esto ustedes necesitan un personal técnico que esté en triaje, garantizando que sus pacientes que están en sala de espera no son prioridad 1. Esto es algo de la vida real y hicimos el mejor manejo a esta pacientita. Ok, toma de decisiones. Todo en la vida es un equilibrio, siempre, y eso lo sabemos los infectólogos, que siempre decimos no le den antibióticos. Es una especialidad bien contradictoria, porque todas las demás dicen, no sé, neumólogos, dale su inhalador, etc., pero nosotros no antibióticos.
Y en infectología, hablando de dengue, esto es un equilibrio. Tercer a cuarto día, fase febril, paciente fiebre y síntomas generales. Cuarto y séptimo día, fase crítica, compromiso de órganos. ¿Qué porcentaje de pacientes va a ir a esta zona en rojo? De 10 a 15% del 100%. Y en amarillo, fase de salida, la de recuperación. En esta fase todo tranquilo. Ok, entonces las indicaciones tienen que estar de acuerdo en qué fase del paciente están. Cuando uno pasa visita, y uno de nuestros trabajos más importantes, cuando ustedes también hagan la especialidad, de pronto cuando hicieron internado ya lo saben, es saber qué tienen al frente. Si ustedes no saben qué tienen al frente, si ustedes dicen, no sé qué tiene este paciente, pero bueno, está hospitalizado y cometieron un error. En dengue no solamente es dengue, tienen que saber qué tipo de dengue es, si tiene signos de alarma o no tiene signo de alarma, si pertenece a la población B1 de factores de riesgo, ya merita hospitalización, en qué día de enfermedad está, en qué fase de la enfermedad está. Ese es su nombre y sus dos apellidos, como siempre cuando le explico a mis pacientes, les explico su definición. Cometen errores cuando dicen dengue y nada más, no, dengue y qué más. La fase de la enfermedad es algo muy importante en la cual tiene que estar puesto en sus diagnósticos de su historia médica. ¿Y por qué eso es importante? Porque las indicaciones van de la mano de ellas. Debemos estar... otra frase que les digo a los colegas es que inicien un turno pensando que ese día les va a llegar por esa puerta de emergencia al peor paciente que hayan visto antes con dengue. Si no lo han pensado antes, cuando les suceda, no van a saber qué hacer. Un paciente con sangrado profuso, chocado, piénselo. Vamos a ver a esta paciente, que es una paciente de Quimbiri, del Braen, cuando fui hace año y medio a capacitación a los colegas de esa jurisdicción. Paciente de 22 años, gestante de 12 semanas, cuarto día de enfermedad, fiebres, vómitos, dolor abdominal. La refiere el personal técnico a consultorio externo del hospital de Quimbiri, porque estaba con dengue, pero ya consultorio, mal estado general, malestar nutricional, mucosas orales secas, y ahí tienen el caso. Pestañada 1, dengue con signo de alarma. Fase crítica, de frente, igual a hospitalización. 2 semanas antes en ese establecimiento había fallecido una gestante con dengue y por eso me mandaron porque no la refirieron oportunamente y cuando la refirieron cayó el huaico y no pasó la ambulancia y falleció. Y esas situaciones van a vivir ustedes en su serum. Entonces, esta paciente tiene un dengue con signos de alarma en población B1, gestantes, prioridad. ¿Ok? En amarillo, los pestañazos, en una pestañada, lo positivo. Si llenan las variables en el aplicativo, les va a decir lo mismo. Estoy haciendo cherra en mi aplicativo. ¿Qué hacen? Pasó a trauma shock inmediatamente y le pusimos 2 vías y empezamos a manejarla. Eso dice en el aplicativo. Hidratación es una gestante, 10 por kilo de peso es lo que dice la norma técnica. Si pesa 60 kilos, 600 cc en 1 hora. Y monitorizan presión arterial. Si está bien, genial, empiezan a bajar. Si no está bien, hay que seguir dando. Hospitalización, definitivamente, exámenes y dependiendo de la evolución favorable, ya sea hemodinámica o la diuresis, ir valorando la paciente. Pero es una paciente que hospitalización debe tener y la pregunta es, ¿esta gestante en un hospital 2-1 que puede tener cesárea, pero de pronto se necesita algo más y se complica? Bueno, ahí mucho tiene que ver la experiencia, pero hay cosas que hay estrategias que deben trabajar. Conocen a su tensiómetro de mercurio. Cuando vean que no está pasando rápido el cloruro, lo ponen alrededor, lo insuflan y ya tienen una bomba de infusión. En dengue a veces eso salva la vida, eso hice con esta paciente y rápidamente la presión estaba más estable, 600 cc en 1 hora, si mejora a la hora, está más estable, bajan a 420 y eso está de 2 a 4 horas, pero cada hora la monitorizan. Si mejora, de 2 a 4 horas pasan a 300 y así progresivamente. Después de 240 cc ya la pueden dejar en infusión cada 24 horas.
Si no pasa eso, otra vez 600 cc y suban a la ambulancia. Esto es lo que dice la norma técnica, la hidratación en todas las, en adultos sin comorbilidades 10 cc por kilo de hora, cada hora. En adultos con comorbilidades, hepatopatías y CC, enfermedad renal, 5 cc, 5 mililitros por kilo de hora, ¿ok? O sea, la mitad. ¿Por qué? Porque se puede extravasar. Niños con signo de alarma de 5 a 7 cc, adultos niños dengue grave 20, pero la única variación al inicio en los adultos y niños con dengue grave es que es de 15 a 30 minutos. No es cada hora, porque está grave. Ok, seguimos con el manejo de líquidos. Del tercer a cuarto día es su fase febril. No hidraten de forma endovenosa. No hidraten de forma endovenosa. En esta fase tienen que hidratar por vía oral. Sabemos que en esta fase no va a ser fase crítica y poco probable que se hospitalice. Puede ser que la población B1 ya se hospitalice. Y si se hospitaliza alguien de la población B1 hemodinámicamente estable, solamente para monitorear, vía salinizada e hidratación vía oral. Y esa vía salinizada, por si acaso, se vaya a chocar en algún momento y de frente le pasó el volumen. Pero los 3 primeros días, la hidratación que debe predominar es la vía oral. En rojo, la fase crítica, sí endovenosa, de 10 a 15% se va a hospitalizar y hay ellos de hidratación endovenosa. Los que no llegan a hacer signos de alarma o los que no pasan a la fase crítica, bueno, monitoreo horario como en la fase febril, cada día, perdón. Y en amarillo disminuyen la hidratación. Básicamente en los pacientes que se hospitalizan, esa curva como campana de Gauss es cómo lo van a hidratar, más intensamente en la fase crítica. Vamos a hablar de la fase crítica, hidratación endovenosa, PA de ingreso y categoría, o sea, frente a qué estoy, cloruro de sodio y balance hídrico estricto desde el ingreso. Y ahí necesitan a su personal de enfermería, son brillantes, tienen que capacitarlas. Díganle, licenciada, mis egresos y mis egresos cómo van al final del turno y al ingreso del turno, porque si hay un desbalance, o sea, estoy hidratando más, si entra más de lo que sale, el paciente se va a empezar a congestionar y luego, doctor, está desaturando. Es importantísimo que dentro del equipo trabajen muy bien con ellas. Obviamente hay monitorización de la diuresis. Vamos a seguir hablando de esta gestante. Estuvo 1 hora en emergencia, le pedimos un hemograma, 55.000 plaquetas en cuarto día de enfermedad, plaquetopenia moderada, pero está entrando a la severa, cuarto día, le quedan 2 días más, se va a complicar. Transaminasas 510, está haciendo falla hepática, si bien es cierto, más de 1000 de transaminasas es falla hepática, pero está entrando en cuarto día, le quedan 2 días más de complicación, se va a complicar. Ecografía, hematoma retrodesidual. Esta paciente no la tienen que manejar ustedes en el hospital. Inmediatamente llamamos al médico retén de referencias y la refirió y solamente en menos de 2 horas y media fue referida al hospital de Ayacucho. Diagnósticos no son los mismos del ingreso. Síndrome febril, descartar con signo de alarma de la población B2, descartar gestante óbito, plaquetopenia moderada severa, compromiso hepático. Esos son los diagnósticos de la paciente, son sus definiciones operacionales, referencia inmediata y la paciente llegó bien y tenemos una vida salvada en dengue. Varón de 35 años, sin antecedente, cuarto día de enfermedad, vómitos persistentes, dolor abdominal, cuarto día, hemodinámicamente estable, somnoliento, mucosas orales secas, 70 kilos. Pestañazo, en amarillo lo positivo, dengue con signos de alarma. Le llegan en el aplicativo, les dice lo mismo, del grupo B2, dengue con signo de alarma. Este paciente tiene que ser hidratado 10 por kilo de peso de la misma forma, pero se tiene que hospitalizar. 70 kilos, 700 cc en la primera hora, y así continuamente, cada hora están monitorizando a su paciente y van viendo disminuir. Hemograma, plaquetopenia moderada, tenía 90.000 de plaquetas y obviamente se quedó hospitalizado. ¿Por qué les comento este casito, que es más tranquilo que el anterior, pero que se hospitalizó? Porque este paciente tenía un familiar que era personal técnico de laboratorio y desde el día, tienes dengue, yo veo que en el hospital te hidratan endovenoso, te pongo suero desde el primer día. Cometió el error, desde el primer día un familiar técnico que tenía le puso suero. Y cuando nos llega, aparte de los síntomas ya descritos, al 6.º día empieza a hacer dolor abdominal. Y eso pasa, le hicimos una ecografía, y eso pasa cuando
sobrehidratan al paciente. Hay irritación peritoneal, líquido libre 260 en cavidad y una colecistitis edematosa litiásica. Hay un tropismo bastante sugerente del dengue por algunos órganos. Uno de ellos es la vesícula. Cuando ustedes tengan un paciente con un dengue con dolor abdominal y tenga Murphy positivo, ellos pueden hacer una colecistitis litiásica. Y si los leucocitos están normales, solamente tienen que bajar la hidratación de la mano con la hemodinamia. O sea, ir bajando el volumen de hidratación. Y si no están normales, está siendo una colecistitis y hay que dar antibióticos. En este caso, cuando preguntamos mejor al paciente, lo habían hidratado bastante del ingreso, manejamos el dolor abdominal, restringimos líquidos y el paciente mejoró. Ahora sí, esta paciente es una paciente de Chiclayo, de un ubiclín que se llama Leonardo Ortiz. 34 años, lópica sin tratamiento, cuarto día enfermedad, vómitos persistentes, epistaxis, malestar general, presión 70-40, taquicárdica, mal estado general, somnolienta, llenado capilar 6 segundos, mal. Definición, dengue grave, hipotensa, ¿ok? Ella es prioridad. También cuando llegué al establecimiento, esa es su foto, cuando llegué al establecimiento de salud, primera pregunta al doctor de turno, ¿cómo están todos? Todo genial. Y ella estaba vomitando. Le digo, ¿y su presión? ¡Pum! No pierdan de vista nunca su sala de espera, chicos. Nunca su sala de espera. Esta paciente pasó a manejo intensivo. Lo rojo es sugerente a algo grave, dengue grave. Llenamos en el aplicativo, siempre haciendo HRM aplicativo, y es dengue grave. 2 vías, hidratación endovenosa intensa, 20 por kilo en los 15 minutos. Y es un dengue grave, el aplicativo les va a decir que está en hipotensión dengue grave y tiene que estar en la UCI. En este paciente lo que hicimos fue llamar al médico de referencia del hospital cabecera de región y decirle, tengo un dengue grave, lo voy a referir. Y lo siguiente que les voy a decir es, no tengo camas, doctor. Y lo siguiente que ustedes deben de decir es, doctor, deme su nombre, su DNI, porque voy a poner su nombre en la historia de esta paciente porque es un dengue grave, se va a morir acá. Y si usted está interrumpiendo la atención, porque esta paciente necesita referencia inmediata, lo llamarán a usted por un tema médico-legal. Y eso le dije. Claro, bueno, yo llegaba como componente del INS, me dijeron, no, doctor, tráigala inmediato, ¿no? Pero ustedes digan eso, porque ustedes son médicos jóvenes, no tienen que impedirles un mejor manejo de esta paciente. Por más que sean médicos jóvenes, la medicina es lo que prima y esta paciente tiene que ser referida de forma inmediata. Ok, entonces 20 cc por kilo de peso, 60 kilos, cuarto día de enfermedad, 1200 en la primera hora. Ok, perdón, en los primeros 15 minutos. Si la presión no mejora, bueno, en verdad en esta paciente ya la van a estar subiendo a la ambulancia, que es lo que hicimos. Pero durante la referencia, porque a veces también pasa, a veces me han traído referencia pacientes y veo y le digo, ¿por qué lo trae? Ah, bueno, es un dengue con síndrome de alarma. Y le digo, ¿por qué la vía está cerrada? No, doctor, para que no se derrame durante el viaje. No. Esta ley de la hidratación es durante la referencia. Mientras ustedes están en la ambulancia, siguen hidratando de esta forma. Pasa, entonces, 1200 en 15 minutos. Si en este caso la paciente subió su presión a 80-60, igual seguía siendo dengue grave y ya estaba en la ambulancia. Les sacamos un hematocrito en 9, hemoglobina 2.88, es una lúpica, una anemia severa. Bueno, esta paciente la referimos en 45 minutos. Su argumento al médico cabeza de región tiene que decirle, la voy a referir por ley de emergencia. Hay una ley de emergencia, la ley lo respalda, ¿ok? Pero manejamos volumen se refirió en 45 minutos y la paciente llegó bien. Me voy a detener un poquito acá. ¿Cuándo empezamos vasopresores? Es uno muy crítico en la atención de pacientes con dengue, que si yo no lo sé reconocer, voy a hacer un mal manejo. La norma técnica y las recomendaciones de la OPS dicen que se tiene que iniciar vasopresores después de 2 ciclos que no haya respuesta. Vamos a traducir eso porque en medicina hay que traducirlo. O sea, si esta paciente yo le paso 1200
La presión sube 80-60, pero sigue hipotensa, PAN menor de 65. Le vuelvo a pasar 1215 minutos después. Y si luego la presión no se recupera, en ese momento le inicio vasopresores. ¿Quién sabe preparar noradrenalina? Levanten la mano. ¿Se chocó alguien? Vamos. Vale equivocarse. No hay problema. Nora, paciente chocado. Doctora. Exacto. Preparan su 100 de dextrosa en un Volutrol, ¿ok? 2 ampollas de 4 miligramos, 8 miligramos de noradrenalina y empieza la infusión. Tranquilos, la velocidad ustedes no se encarguen. Le ponen esa preparación, dextrosa 100 cc, al 5%, ¿no? Noradrenalina, 4 miligramos, entre paréntesis, 2 ampollas, corchetes, PAN, hablan corchetes, PAN mayor o igual a 90, presión arterial mayor o igual a 90-60 o PAN mayor o igual a 65, que la enfermera se encargue de la velocidad. Ustedes quieren ese objetivo. Si después de media hora en esta paciente no mejoró la hemodinamia, sería un error si ustedes siguen pasando volumen. Yo lo que pasa cuando yo llego a un Ubiclin, que tiene un hospital grande y veo pacientes en ventilación mecánica y digo, este paciente, ¿por qué está en ventilación mecánica? No, doctor, empezó a tener distrés respiratorio. Ya, ¿y tiene neumonía? No, no hay foco neumónico, hay efusión pleural. Ok, algo pasó. No iniciaron vasopresores en el momento adecuado. ¿Y por qué? Porque cuando hablan de sepsis o hablan de shock, es todo un engranaje. Si se empieza a disfuncionar un órgano, todos los demás empiezan a caer en cuestión de horas. Entonces, esta paciente en ese momento ya necesita vasopresores. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben cómo iniciar vasopresores después de media hora en un paciente grave. Porque si no va a ser insuficiencia respiratoria y ahí sí la tienen que referir porque necesita ventilación mecánica en el transcurso de las horas. No es lo idóneo, menos del 10%, bien raro son las neumonías en dengue, pero cuando yo empiezo a ver pacientes que necesitan referencia para ventilación mecánica es porque no los hidrataron adecuadamente, en verdad. Entonces ya saben preparar vasopresores, se inicia después de 2 ciclos de hidratación en un paciente con dengue grave, pero no la hagan larga, refiéranlo, porque en esa media hora ya lo deben haber referido, como pasó en esta paciente. Volviendo al manejo de líquidos, al inicio, monitoreo vía salinizada, hidratación vía oral en fase de febril, balance hídrico estricto, si lo hospitalizan obviamente. En rojo, los pacientes con dengue grave. Siempre lo que yo le digo a los médicos que están pasando visita es, antes de las indicaciones médicas, cuando ponen uno, ¿no? NPO o dieta blanda, ¿no? Atraumática. Arribita, día de enfermedad y día de hospitalización. Eso les va a dar un panorama en qué fase del paciente estoy. ¿Por qué? Porque saben que cuando pasan 7 días, en dengue ya no está en fase crítica y la hidratación tiene que ir bajando. A veces se llega a ubiclines y le siguen dando hidratación abundante en una fase de salida y yo lo que hago, aparte de decirles de bajar la hidratación, es decirles el por qué. Entonces, con signos de alarma es sin factores de riesgo 10 cc por kilo y con factores de riesgo 5 cc por kilo. Renales, hipertensos, ICC y demás. Nos quedan 10 minutos, doctor. Gracias. Paracetamol. Siempre el paracetamol denle los 3 primeros días. Recuerden que la dosis máxima es 4 gramos día, si no hacen hepatotoxicidad, o sea, 1 gramo cada 8 horas, y tienen una pastilla entre ambas horas si es que hacen fiebre. No más. Den 500 miligramos. La norma técnica dice paracetamol y punto, y medios físicos. AINES, no. ¿Por qué? Porque los AINES endovenosos causan hipotensión. Entonces, si ustedes no quieren hipotensar a su paciente con metamizol en infusión rápida, denle paracetamol. Y algo que tienen que hacer con el paciente, porque el paciente va a llegar febril y ansioso, es decirle, tranquilo, la fiebre no lo va a matar. La fiebre no lo va a matar la fase crítica en el componente hemodinámico. La fiebre no lo va a matar. La fiebre me está avisando cómo va la enfermedad. La fiebre es mi amigo. Ya, la fiebre no es el amigo para el paciente, para ustedes la fiebre es su amigo. ¿Por qué? Porque los 3 a 4 primeros días es la fase crítica, es el dengue. Luego de eso ustedes suspendan paracetamol, no le den, no cosas en eso.
Ese es un error, continuar dándole paracetamol. ¿Por qué? Porque menos del 10% se enmascara con infecciones. Si hacen su serum en la selva, leptospira. Si hacen su serum, dependiendo de la zona, hay algunas enfermedades metaxénicas bacterianas que necesitan antibióticos. Pero también hay colecistitis, también hay infección urinaria, también hay otras infecciones y menos del 10% hacen coinfecciones. Ustedes no van a ver la fiebre si es que le siguen dando paracetamol. De 3 a 4 primeros días paracetamol y luego, si tienen un poco de miedo, pongan en su RP paracetamol 500 miligramos de fiebre. Ese es su ansiolítico del médico, por si acaso hace fiebre. Pero la enfermera les va a avisar y ustedes van a decir, si está en quinto día, este paciente está haciendo algo más. ¿Qué hacen? Separan el paciente y lo reevalúan y encuentran el foco infeccioso. ¿Ok? Porque de pronto necesitan antibióticos. Tenía más casos, pero en vista del poco tiempo. Dimedrinato PRN. No pongan horario. En dengue menos es más, igual que en COVID. Listo. Y la presión arterial. Y en la fase de salida disminuían precisamente la hidratación, el cloruro de sodio en bajada. El paciente en esta fase no se debería chocar, debe estar todo tranquilo, salvo y si se está chocando hay una coinfección. Me hacen acordar de un paciente Piura que armamos un Ubiclin llamado Videnita y bueno, yo siempre interactuaba con médicos como ustedes y le digo, doctor, habíamos tenido algunas altas y le digo, doctor, vamos a pescar pacientes a la emergencia. Y encontré una paciente chocada. Y la norma de ese Ubiclin es que no debían pasar pacientes graves. Pero esa paciente, en una emergencia colapsada, si se quedaba ahí, fallecía porque la UCI estaba llena. Y le digo, doctora, vamos a pasarla. No, doctor, no debe pasar pacientes graves, doctor, vamos a pasarla. La pasamos y era un paciente con dengue grave, empezamos a hidratar. Primer ciclo, 20 cc por kilo, no mejoró. Segundo ciclo, no mejoró. No, algo tiene. Hemograma, 150 neutrófilos. Neutropenia severa. Evaluamos foco vesícula, ceftriaxona metronidazol. A la hora, la presión mejoró. Cuando ustedes vean un paciente que no sale a la hidratación, no solamente es un shock hipovolémico por dengue o por extravasación. Algo está pasando. Puede ser un shock séptico que está iniciando en la fase crítica. Siempre, cada vez que algo no esté yendo bien con su paciente, borren la pizarra y reevalúen desde el inicio. Porque si siguen dando en el camino que está, se tienen que regresar para encontrar algo más que está pasando con ese paciente. Y esa paciente salió. Y la médico quedó experta, ahorita está haciendo su especialidad en los de Mayo, medicina interna. Entonces, siempre de cerca con sus pacientes. Si hidratan mucho, pasan estas cosas. Esta es una paciente que en el día 10 no se podía ir de alta porque estaba tan sobrehidratada que le dolían las manos. No sobrehidraten. Ok, entonces en la suma de toma de decisiones, dengue sin signo de alarma, monitoricen por consulta externa, si no pertenece a la población B1. Hay un carnet domiciliario de monitoreo en la última norma técnica que recomendamos, imprímanlo, den a un paciente que llegue con dengue ese carnet para que sepa qué tiene que hacer y cuándo ir al puesto de salud. Siempre tengan el número telefónico de sus pacientes con dengue, llámenlo si no viene, algo pasó. Dengue con signos de alarma, si no mejora a las 3 o 4 horas, refiéranlo. Una referencia no tiene que demorar más de un día. Si no mejora, ustedes ya saben que la segunda hora de no mejorar con la hidratación tienen que referirlo. Y se estabiliza, pasan al Ubiclin. Indicaciones generales, metomizol no den en infusión rápida para provocar hipotensión. No se acostumbren a manejar con metamizol, la fiebre no los va a matar, pero hay un asterisco chiquitito, como medicina. Niños. Si un niño convulsiona por la fiebre, porque hay convulsión febril, de pronto ya no va a ser un dengue sin signo de alarma, va a ser un dengue grave, porque convulsiones está dentro de lo que es dengue grave. Y la OPS dice que le pueden dar metamizol bioral a los niños, no endovenoso. Pero chiquitito, asterisco chico, niños que pueden convulsionar porque se convierte en dengue grave. Furosemida. Cuando tengan esta paciente con sobrehidratación, sería un gran error si dan furosemida, porque la furosemida es un diurético de asa, recordarán la fisiopatología, pero saca líquido del intravascular.
no del extravascular, donde hay edemas. O sea, ustedes al darle furosemida lo están chocando más. No den furosemida. Los resultados negativos de prueba de dengue no excluyen el diagnóstico es clínico, se van a dar cuenta cuando estén frente a los pacientes. Etapa crítica del tercer al séptimo día, monitoreo intensivo, si se hospitalizó. Y este rash en fase aguda, como un dermatoma, en fase convaleciente, el mar rojo con islas blancas. Si es estable, hospitalícenlo en piso, monitorícenlo cada hora. Y ese es un tema en los ubiclines. Los ubiclines no son cualquier área de hospitalización, porque un ubiclín, el monitoreo es cada hora, mientras que en un área de hospitalización el monitoreo de las funciones vitales es cada 6 horas. Entonces necesita más personal y más recursos. Criterios de alta, ausencia de fiebre por 48 horas, mejoría del estado clínico y evidencia ascendente de recuento de plaquetas. Ok, no van a dar de alta a un paquete, o sea, a veces he ido a establecimientos y el paciente está con 120.000 de plaquetas y aún sigue hospitalizado y ya está sintomático. No, la norma técnica anterior dice 2 aumentos de plaquetas ya después del segundo dan de alta. Las plaquetas dibujan una B, supongamos. Cuarto día hacen 60.000. Quinto día hacen 30.000, todos asustados. No transfundan plaquetas. No hay indicación de transfusión de plaquetas si no está sangrando. Quinto día, 30.000. Luego hacen 50.000. Empezaron a subir. Primer control en alza. Y luego, si hacen 100.000, luego de eso, si está sintomático y no está en fase crítica, denle de alta. Porque en dengue va a seguir subiendo. Si ya las plaquetas están en alza y tienen más de 2 de controles de alza, denle de alta. Transfusión de plaquetas solamente en 2 indicaciones. 1, sangrado excesivo, abundante, que no para con nada. Hemos tenido pacientes con dengue grave, epistaxis anterior, taponamiento anterior, seguía sangrando, ahora la epistaxis seguía siendo posterior y empezó a hacer hematuria. Ni hablar, seguía sangrando, plaquetopenia severa, transfusión de plaquetas y aparte plaquete globular. Entonces, sangrado excesivo, persistente, en anemia severa, transfusión de plaquetas y paquete globular. Y si es que va a entrar a sala. En Chincha, cuando fui a capacitar, había una gestante de 35 semanas, la tarea anterior, 1 año, empezó a hacer dolor en la zona herida-operatoria y empezó a entrar a fase activa, ¿no? Se empezó a activar. Ya iba a dar a luz, cesárea anterior, tiene que entrar a cesárea, 40.000 plaquetas. Va a entrar a sala, transfunda plaquetas. Lo mismo para apendicitis. También hay cuadros de apendicitis que, mala suerte. Nos quedan 3 minutos. Durante la fase crítica. Las 2 únicas indicaciones de transfusión de plaquetas son esas. En este estudio, los síntomas van cayendo en el transcurso de los días, que los síntomas no los estresen. La fase crítica, lo más importante es monitorizar y acompañen. Nuestro trabajo más importante es acompañar al paciente, ir ayudándole con los síntomas, con alguna medicación sintomática, pero siempre acompañar. A veces damos noticias buenas, a veces malas, pero siempre acompañar. Dicho esto, ustedes son un eje muy importante con su personal técnico y su personal de enfermería. Su personal técnico manejando al pie de la letra la toma de presión arterial y también un balance hídrico que ayudan a la enfermera y la enfermera suministrando los medicamentos. Algo que yo pongo para evitar la ansiedad de los colegas por sobrehidratación es que en fase crítica le digo al doctor, hidrate de esta forma. Y me dicen, pero doctor, si baja la presión, tranquilo. NaCl, le ponen un chorrito, ¿no?, de 10 por kilo de peso si no tiene factores de riesgo o 5 por kilo de peso, si es para PRN, PAM menor o igual a 90-60. Digo, si se choca, 5 de la mañana, la enfermera se da cuenta, ella empieza con la hidratación del bolo que le corresponde porque entró a fase crítica otra vez o entró a fase crítica y a usted le avisa. De esa forma no lo va a estar sobrehidratando. O sea, también el PRN para hidratación pueden ponerlo. Hoja de monitoreo al pie de la cama. Ese es un ubiclín en donde ni bien llegué, les pedí que hagan hoja de monitoreo para toma de presión arterial cada hora. Y al inicio va a haber una resistencia, pero luego se van a dar cuenta que esto salva vidas. Di una recomendación a la norma técnica del MINSA, que era lo de prioridades.
Prioridad 1, tiene que pasar de frente a trauma shock, dengue grave. Prioridad 2, dengue con signos de alarma, tiene que pasar a hospitalización. Y prioridad 3, 4 puede estar en consultorio externo esperando 1 hora, dice la norma técnica de emergencia, puede esperar para control o para atención por consultorio. Esto no está en la norma técnica, pero ustedes, ojalá que el MINSA hagan caso y adhieran a estas recomendaciones de la norma técnica, pero ustedes ya por la ley de emergencia lo pueden hacer así. ¿Eso qué quiere decir? Trauma shock, manejo inmediato, dengue grave. De 10 a 15 minutos pasar a hospitalización a un paciente con dengue con signo de alarma y de 15 minutos a 1 hora, prioridad 3-4. Tienen el aplicativo que les resume. Dicho esto, ustedes ya están como Leónidas, preparados para atender dengue, ya saben cómo iniciar vasopresores, ya saben cómo manejar a sus pacientes con dengue. En dengue hay una prevención de la enfermedad. Ustedes lo pueden ver en fase febril en el día 2. Ustedes, si hacen un buen control por consultorio, van a evitar que esto progrese y en cada paso, en cada fase, ustedes son un filtro para evitar que el paciente se complique. Sí, 0.04% de pacientes se va a complicar. Tienen comorbilidades y si sucediera eso, primero, sus servicios no van a estar colapsados y lo van a tratar de hacer de la mejor forma, idóneamente en una unidad de cuidados intensivos si es un paciente con dengue grave. Pero en cada fase hay una posibilidad de evitar complicación. Si quieren saber cómo están los serotipos, le dan acá, INS, circulación de serotipos, está publicado ya, y de pronto donde vayan van a ver que está circulando de serotipos en su serum. Estas son fotos de algunos médicos que he capacitado en regiones. De forma final, primero, suerte. Ustedes nos van a ayudar y van a tener, su trabajo va a ayudar mucho a contribuir al Perú para evitar las complicaciones por dengue. Ya he hablado todo lo que hemos hablado de forma más resumida posible. Y si de pronto alguno de sus establecimientos colapsa, de pronto uno puede ser que llegue yo o algún otro colega mío, los vamos a tratar de ayudar de la mejor forma. Este es un rótulo que cuando fue a Iquitos, me mandaron a Iquitos en la primera ola de pandemia, que el Hospital Regional de Loreto había colapsado y solamente habían 4 médicos atendiendo, y los demás estaban con COVID, algunos de ellos en UCI. Los estudiantes de medicina se metieron a ayudar. Hicieron ese afiche dando fuerza a sus médicos que estaban falleciendo. Y con esto quiero referirme a ustedes como jóvenes, con muchas ganas, con muchas fuerzas, ya en esta etapa que van a enfrentar los problemas de salud de un sistema que necesita mejoras. Ahí tiene que haber compromiso desde el nivel técnico, pero también lamentablemente de los políticos, que al final del nudo de la toma de decisiones son los que toman las decisiones, y eso debe mejorar en el país para tener mejores políticos. Pero ustedes van a tener mucho entusiasmo frente a sus pacientes, no tengo dudas. Gracias por todo su trabajo de por sí. Para mí siempre digo que sí porque tengo un amigo fallecido en Serums, cayó su ambulancia en los últimos 4 días, Felipe, y también una persona muy entusiasta y un gran soñador. Así que cuando vengo a ustedes a decirles esto, pienso que ustedes van a ayudar mucho y creo que van a hacer mucho bien a nuestra población. Y también decir, sin conflictos de interés, que ojalá que haya mayor madurez en el MINSA para el contexto Serums. Ha sido un gran error lo que ha pasado hace algunas semanas con este examen. Esperemos que ustedes no sean víctimas de eso. Pero es lamentable a veces cuando lo político se posiciona a lo racional. Eso tenemos que mejorar como país. Si hubiera alguna pregunta, disculpen si ya me pasé de tiempo.